La primera cosa que quiero hacer es agradecer a Javier, que ya te he perdido, no sé dónde está Javier. Está aquí escondido. ¿Está? Que no, es que me pondré las gafas. Bueno, a Javier y a todo el equipo de Peonza. Cuando Javier me llamó para explicarme de esto de venir a dar una ponencia, bueno, como a todos, nos dijo, bueno, sencillo, no tengas miedo, que es ir a hablar de tu trayectoria. Y llega ese día en donde tú dices, te hablan de trayectoria, es que ya tengo una edad. Si eso se junta con otras cosas que te pasan en la vida a nivel personal, como que tienes sofocos, dices, sí, ya estamos ahí. Han pasado muchos años. Y estuve aquí en el 2007, cuando lo hacía muy mal, pero tenía muchas ganas. Es hermoso venir tantos años después para ver que lo hago un poco menos mal, que vosotros me devolvéis las ganas que también a veces pierdo en este camino, porque hay algo de lo que tal vez no sé si está bien, corresponde o no hablar, pero yo no tengo mucho filtro y a veces en el trabajo del ilustrador es un trabajo, con eso también pagas las cuentas, ¿no? Todos tenemos la pretensión de comer, tenemos todavía la pretensión de tener un techo y de tanto en tanto regalarnos un libro. Ya en esa pretensión a veces toca ilustrar lo que toca ilustrar. Y lo que procuro, lo que intento es, cuando me toca una obra increíble, me acojono y pienso, ¿será que por algo llega esto? Y cuando me toca una obra que no me contenta, no siempre me doy el gusto de decir, pues no la ilustro. Pienso, bueno, si cuenta esto y habla de esto, pues a ver qué puedo yo aportar que me parezca más interesante. Lo digo porque cuando la escuchaba ahora a Catarina pensaba, wow, qué bien, ella se lo monta, se lo guisa, se lo piensa. Yo tengo que hacerme autora total. Después no me siento con la capacidad, pero, ¿sabes? Esto yo tengo muy vinculado que mi trabajo de ilustradora es un oficio y es un trabajo diario en donde las elecciones no son totales y son a veces parciales. Y hay un punto en donde te sientes dueño y ahí no entra nadie, incluso hasta cuando tienes un texto que no te alegra tanto, ¿no? Es como, bueno, aquí yo tomo mis pequeñas revanchas si no estoy de acuerdo con el texto y procuro que el editor no se entere tanto luego y hacemos estas cosas que hacemos los ilustradores, que son nuestras pequeñas venganzas a veces, ¿no? Bueno, además de que me hizo sentir vieja, Javier, invitándome a esta situación de hablar de la trayectoria, me invita a un lugar de mucha incomodidad, porque a mí me gustan las aulas, me emocionan las aulas, como me parece el lugar más potente que puede haber junto con la montaña. Un aula y una montaña para mí son lugares de templo. Entonces, estos sitios que ya te separan de aquel lugar en donde estamos todos mezclados me incomodan mucho. Y tanto me incomodó esto que a mí, que no se me da mal, ya lo habréis visto, el tema de hablar con hasta las piedras, es que naturalmente tengo un problema con los vacíos. Tendré que comprarme tu libro y ver, porque yo debo ser ese señor que lo quiero llenar todo, el horror vacui va conmigo. Curiosamente, así, con esa facilidad de charla que se me da del tú a tú, cuando podemos ver a la persona y no al montón, en estas situaciones todo lo contrario y es horroroso. Tan horroroso es esto que llevo meses sufriendo la ponencia de hoy. Cuando Ana contó aquel libro que me cambió la vida, de los días en que naciste, pensé, claro, yo no tengo ni idea, pero tiene que ser un miércoles, porque soy sufridora desde que nací, muy sufridora.
no sé a veces si es por las circunstancias o porque ya vine con esto. Pero sabes que hoy a la mañana, Ana, estaba tan nerviosa que cuando salí de darme la ducha, seguí con lo de Yo Soy Miércoles, cogí el teléfono y en el Google busqué 7 de diciembre de 1976 y dice que nací un martes. Te lo digo de verdad, necesito saber qué pasó el martes para que yo sea la que soy. Porque nos contamos realidades en las que nos justificamos y tratamos de entendernos. Y yo siento que en esa página está todo mi secreto existencial. Te lo digo muy de verdad. Bueno, la ponencia esta, a la que Javier me invitó, y todo el equipo de Peonsa, termina siendo una cosa, además de absolutamente incómoda, una posibilidad maravillosa para verse a sí mismo, ¿no? Te dicen, bueno, tienes que hablar de tu trayectoria, y ahí te das cuenta que estás vieja, que hace un montón que empezaste con esto, que ni tú te lo terminas de creer, pero que has ido haciendo cosas, y hace hacer ese raconto y la vista atrás, y te lleva evidentemente a dónde estabas tú, qué te pasaba. Y ha sido muy movilizador eso. Tanto que llevé la ponencia a la psicoanalista. Es que yo me lo he preparado mucho. Es que llevamos... Hoy yo cuando termine esto me pediré 2 cocidos, 2 botellas de vino y me lo celebraré todo junto. Porque es que a mí ponedme en las aulas con los chavales y a subir montes. Pero a dar estas cosas... Y otra cosa que me ha pasado es que cuando veníamos en el avión, yo pensaba, ¿dónde estoy yendo? ¿Por qué me meto en estos fregados? Y allí tenía la suerte de compartir desde el momento del aeropuerto hasta aquí el viaje con Elodie, lo cual fue ya genial porque era bueno, nos vamos conociendo. Y allí, en aquel lugar, nos encontramos con Joan Manuel y él nos cuenta, hola, ¿qué tal?, ¿no? Era sospechoso, estábamos en la misma, ¿no?, línea de asientos del avión. No hay que tener muchas luces para pensar posiblemente vayamos al mismo lugar, pero tú nunca sabes. Entonces no sé cómo se dio la charla y usted a dónde va. Yo tampoco tenía el gusto de, así de burra soy, de conocerte. No es que ahora nos conozcamos, pero es que te quiero. Y es una declaración pública. Y entonces nos dice que Elodie le pregunta, ¿dónde va usted?, muy respetuosamente, y él, con esta manera que tiene de explicar y de conversar, que no sabe si está de broma o te está hablando en serio, le dice que va a un congreso de poesía mística. Se lo pregunté unas 10 veces y recién subí a preguntarle y me lo iba a olvidar. A un congreso de poesía mística. Y pensé, seguro que a donde va este señor es más fácil que a donde estoy yendo yo. Porque para mí esto es un montón. Yo casi que me voy con él a esto de la poesía. Me pega más, tiene más que ver conmigo, pensé. Y entonces... con ella nos miramos y me dice, curioso, ¿no?, este señor. Y digo, este va donde nosotras, es de los nuestros. ¿Cómo lo sabes? ¿Tú lo conoces? No, que està tocat de l'ala, que se le ve, que aquest home està tocat de l'ala, que allá vamos. Bueno, así que aquí vengo a un congreso de tocats de l'ala, ¿no?, a hacer algo que detesto, que es hablar entre muchos. Nunca me gusta la autorreferencia, nunca me gusta la gente que habla de sí misma todo el tiempo, y al fin y al cabo te encuentras en un lugar en donde terminas hablando totalmente de ti, porque si no, ¿qué sentido, no? En esta ponencia, yo antes de que Javier mande todos los links donde poder escuchar los ponencistas que ya habían venido para aquí para el certamen, yo ya los había visto todos.
muchas, o sea, habréis visto que habrán aumentado las visualizaciones de los encuentros, porque yo cada noche cuando dibujo me acompaño con música. Llevo meses acompañándome con conferencistas, ilustradores que hablan de su trabajo, de la ilustración. De verdad, aprendí un montón, lo digo en serio. Entonces vi todos los que pasaron por aquí y claro, cada vez te sientes más pequeño y hoy viene una hormiga y me patotea con facilidad y hasta me pisa, porque es que fue empequeñeciéndose mi capacidad de que yo puedo ser interesante con mi trabajo para alguien, y cuando terminé con todos los de Peonza sentí que no estaba suficientemente preparada y seguí poniendo más ilustradores que hablaban de ilustración para seguir generando un trabajo arduo en mi capacidad de sentirme una hormiga. Bueno, tomé notas, muchas notas. No sabéis cuántas notas que tomé de palabras inteligentes, de pensamientos, de cosas. Es que hay gente muy bestia en este mundo, muy hermosamente bestia en el sentido como lo diríamos en argentino, es que es un bestia, es que es cojonudo, ¿no? Y entonces yo lo que pensé es, bueno, si toda esta gente habla tan bien, y yo estoy de acuerdo, porque era así, claro, qué bien que lo dices, yo pienso lo mismo, pues yo luego lo reescribo con mis palabras y voy y doy la ponencia. Intenté ese borrador y era una porquería, porque aunque pudiera concordar y abrazar cada una de esas cosas que decían todos aquellos colegas, no eran mías. Y, jolín, aquí no puede ser un collage ni un copy-paste. En el desespero más absoluto me fui a dar clase a Barcelona, yo no podía dejar de pensar en esto, y en el tren, aprovechando ese tiempo que no tengo en el resto del día, no sé qué pasó, será que algo del congreso poesía mística bajó, cogí el lápiz y empecé a escribir, como una loca, y salió de un tirón. Aquello que tanto me imponía salió de un tirón, y la respuesta de por qué esto salió de un tirón es porque dejé de querer pretender parecer inteligente, pretender decir algo interesante, y simplemente dije, bueno, tú eres esta y de aquí vienes. Y eso me exponía a estar en un lugar de todo lo que no me gusta, lo autorreferencial, un lugar de, ay, este o esta viene a hablar de sí mismo y de su trabajo. Pues sí, solo desde adentro se pueden contar las cosas con cierta verdad. Y así que, como tengo cero confianza en mí y en hacer esto que me han encomendado bien, hice algo que no suelo hacer, que es escribir y preparar un texto. Escribí muchas veces esto, y en eso viene Javier que dice, bueno, el título, no es por poner presión, pero el título que hay que imprimir, y le dije, espérame una semanita más, porque estoy dándole vueltas al asunto, y también fue fácil, había que simplemente recordar algo que me lleva a la infancia, que es otra cosa que hemos visto aquí que pasa siempre, ¿no? O sea, al final siento que hay algo nuestro que se conformó allí y que luego lo vamos moviendo, pero aquel lugar es al que siempre visitamos. Es muy hermoso ese lugar, más allá de las historias que cada uno tenga. Y también es un lugar de mucha soledad, coincido. Entonces, en esta pregunta que se formuló de por qué hacemos los libros o por qué los que dibujamos o escriben libros hacemos libros, hace tiempo que yo me pregunté el por qué, y los por qué son mucho más fáciles que responder los para qué. En el por qué yo tengo excusas, y en el para qué necesité tiempo de poder responder. ¿Para qué yo hago libros? ¿Por qué? Porque pago el alquiler, porque es la forma que tengo de... Pero en el para qué, 25 años después, creo haber encontrado la respuesta, y es aquella, para sentirme menos sola. Entonces esta putada que hace Javier en su generosidad de invitarme para este momento es maravilloso, porque el venir aquí a Cantabria tantos años más tarde me permite volver a encontrarme con Diego, volver a encontrarme con José,
no con Juan, ya cambio los nombres, otra cosa que me pasa, con Pilar, con con Ramón, con Ro, ¿ves? Era con R. Yo tengo un problema con los nombres, no tengo un problema, tengo que hacer asociaciones. Y conocer a otros, encontrarme con alguien que él ni sabe de mi existencia, pero para mí ha sido un referente, aunque yo no sé nada de cómic, siempre quise dibujar como él, como Miguel Ángel. Y entonces es como muy loco, porque Javier dice, ven a un encuentro de esto y tú ves tus compañeros y yo adoro el trabajo de la Joana y piensas, se han equivocado. Así que todo esto es para daros mucha pena, ¿vale? Que esto genera empatía. Cuando tú das pena, genera empatía y aunque lo hagas muy mal, pues porque no te sientas tan mal, la gente va a decir, estuvo bien, chata. Así que, bueno, allá vamos. Por favor, interrumpan lo que quieran. ¿Qué es esto? ¡Ah, sí! ¡Mola tú! ¿Cómo se llama eso? Espera. Vale. Qué loca estás. Gracias, suena bien. Pero bueno, y en este del sentirnos menos solos, también me gusta mucho, y ya con esto acabo esta introducción, con este nombre, me lo tengo que acordar, en la vida me gusta mucho observar, por eso no me parecía tan raro que fuéramos a un congreso de estos esotéricos, ¿no? Pues de poesía mística, de poesía mística. No me parecía tan extraño porque es algo que me pasa mucho en lo cotidiano. Hay algo que a veces yo parezco dispersa, como dice Nono, y no sé si es dispersa o es que estoy atenta a cosas que no se me escapan. Suelo ver muchas conexiones. Y entonces en estos 2 días no paré de verlas todo el tiempo y a veces es abrumador porque te das cuenta que estamos todos mucho más juntitos de lo que creemos. Los grandes temas por algo son la muerte, la soledad, la vida y el amor y algún otro que me olvido, pero y todos estamos atravesados por eso. Y aquí no paré de ver en cada uno de vuestras ponencias cómo se iba tejiendo un hilo rojo que hasta se hizo gráfico hoy cuando veíamos, ¿no? Está, ¿no? El hilo rojo, aquello como conecta. No fue como si lo hubiéramos puesto de acuerdo, no nos hubiera salido tan bien, porque perfectamente se puede hilar cada una de las ponencias porque una recoge y toma lo del otro. Y eso también te hace sentir menos solo. Aprendí un montón, es hermoso. Pues allá vamos. Voy a leer un cuento. Y esta ilustración tiene muchos años. Lamento no sentir que he superado demasiado de esos años para aquí en mi hacer de ilustradora, pero también es un homenaje a Peonza, porque es algo que hice para vosotros, para vuestra revista, y me parecía que era la imagen mejor de todas, por ese agradecimiento y esa admiración que os tengo, porque es que lo hacéis muy bien, ya lo dije ayer, ya lo hemos comentado, lo hacéis muy bien. Cuando piensas cómo puede ser un mundo mejor, sin lugar a dudas dices, bueno, con padres y madres atentos. La atención, ¿no? Poner al servicio de tu vida la atención, como una herramienta, estar atento, no ir. Y los maestros y los bibliotecarios, a mí me dais absoluta admiración. Entonces tenía doble acojone. Por un lado,
tengo que ir a decir cosas que parezcan interesantes con gente que admiro y que no puedo creer que ¿qué hago aquí yo aquí? ¿No? Es como que estamos compartiendo un espacio, se han equivocado. Entonces tenía el acojone de la ilustradora que compartía escenario con los que comparto y tenía el acojone por esa admiración que me dais los maestros. Ojalá que la palabra siempre sea maestro y maestra. Es muy hermosa, así como es. Y ese estar atento y esa lucha que creo que tenemos que dar en casa, no pedírsela a la escuela o al maestro que resuelva, es una lucha compartida y es una responsabilidad que compartimos con los maestros. Entonces el acojone también venía por ahí, por ese respeto y esa devoción que tengo por vuestro trabajo de maestros, maestras y bibliotecarias. Y me devolvéis algo que también fue mencionado aquí, que es la memoria. Y me devolvéis la memoria que me genera un sentido de la responsabilidad de querer hacer un libro mejor, porque sabré que en Cantabria alguien estará haciendo una labor cojonuda con ese libro, con un niño, en una escuela que queda al costado de un río, con un Ramón que hoy me ha explicado que ha tenido... ¿Ya te cambié el nombre? No. Vale. Que me ha contado que ha tenido 4 niños en su aula y siempre que me acuerde de eso, cobrará más sentido intentar hacerlo mejor. Y así que nada, va. Voy a leer un cuento. Del zapatero polaco al papel. Hay un recuerdo que llevo conmigo desde siempre. Cuando era pequeña, mis zapatos eran heredados de una prima mayor que tenía. Esos zapatos eran recibidos en mi casa con gratitud, pero por mí con absoluta alegría. Ponerme los zapatos de mi prima Lorena me hacían sentir especial. Recuerdo unos en particular, los Guillermina negros de charol. Esos zapatos nuevos para mí, poco tenían de nuevos y mi madre los llevaba para su arreglo al zapatero polaco que vivía a 4 calles de casa. No recuerdo el nombre del zapatero, pues le decíamos el polaco sin más, pero sí recuerdo su casa y más aún su taller. Entrar allí era abrir una puerta llena de encantamiento. Recuerdo el olor a cola, las herramientas ordenadas en la pared y la mesa. Su mesa de madera era de aquellas que acusaban los años de trabajo. Recuerdo las chinchetas, las hormas de diferentes tamaños y colores, martillos, pinzas, pinceles, betunes, telas, lápices, plantillas, papeles, cartones, tijeras. En aquel taller, los colores tierra dominaban el espacio y la luz diáfana que entraba por la ventana que daba al jardín de las rosas completaba la magia. La misma magia que yo sentía cuando llevaba esos zapatos en mis pies era la que el zapatero polaco ejercía al realizar su oficio. Verle trabajar era fascinante, sentado en una silla, volcado sobre la mesa, observando y embelleciendo aquella pieza única que tenía delante. Sus manos eran muy ágiles, cogía con destreza cosas muy pequeñitas y con delicadeza ejecutaba su labor. Entre golpecito de martillo y golpecito encolaba y con mirada bonachona me decía: con oficio, con trabajo y con cariño. Sin saberlo, aquel espacio, aquel zapatero y sus palabras ya habían calado en mí para siempre. 40 años más tarde me invitan a compartir este espacio para hablar de mi trabajo como ilustradora y no puedo empezar a hablar de ello sin referirme a esta anécdota del zapatero polaco, pues el hilo narrativo de estos 25 años de trabajo ha sido con oficio, con trabajo y con cariño.
A los 7 años, por las cosas que hemos perdido, también esto es otra cosa, ¿no? Las cosas que hemos perdido, aquellos vacíos, el desespero de no por encontrarse, ¿no? Pues mira esos desaciertos como... Bueno, me voy del cuento. A los 7 años ya tenía 2 pasiones muy claras: la gimnasia artística y el dibujar. La primera me hacía soñar con ser Nadia Comaneci. La segunda con ser Pablo Picasso. A ambas pasiones le faltaron cosas para poder ser. A mis padres le faltó dinero para acompañar el crecimiento de la niña gimnasta y a mí me faltó talento para convertirme en un pintor de aquella talla. Pues no. A los 9 años ya estudiaba en Bellas Artes, lugar en el que aprendí muchísimo y en el que transité hasta mis 20 años. Al cumplir la veintena, esos pies que calzaban zapatos mágicos estaban inquietos por experimentar nuevos caminos y decidí cruzar el charco. Me traje una maleta llena de pinceles y toda la producción de cuadros que tenía. La cantidad de información que supuso ese primer viaje a Europa y la riqueza que había en ese descubrir era tan inmensa como el desespero que experimentaría. Yo era pintora y la temática de aquellos cuadros era lo que llamaríamos pintura social. Aquellos temas estaban totalmente ligados a ese mundo exterior que me rodeaba. Mis cuadros hablaban de las madres de Plaza de Mayo, de los desaparecidos, de los milicos, del hambre y de la desigualdad social. Eran años en los que por edad y por contexto tomaba la lucha de los que quisieron hacer la revolución como propia, pintando imágenes que reivindicaban aquel universo. Pero en Barcelona, ¿cuáles eran las luchas? ¿Dónde estaba el hambre? ¿Dónde los represores? No es que justamente el pueblo catalán no haya tenido y tenga en su historia estas cuestiones, pero yo no las entendía y por ende no me resultaban propias. En esta ciudad llena de belleza, brillos y reflejos perdí mis zapatos. ¿Qué pintaría? ¿Bodegones? Era muy joven, hoy los pintaría con gusto. En ese momento era muy joven para pintar bodegones. Por primera vez desde que tenía uso de la razón no podía ni dibujar ni pintar nada. La falta se hizo inmensa. A partir de aquí, como en muchas otras situaciones de la vida, el vacío dio espacio para volver a caminar. Un día cualquiera, buscando unos discos de jazz, descubro en el pasillo lindante una sección de libros infantiles. Quedé fascinada con aquel mundo que era totalmente nuevo para mí. Venía de una familia en donde no había libros para niños, no había habido nunca libros para niños y casi que tampoco de los otros. Aquella falta se volvió un espacio lleno de nuevas posibilidades. De aquel lugar me llevé un disco de Miles Davis y la convicción de lo que quería ser, ilustradora. En aquellos álbumes ilustrados reconocí un salvavidas gigante. Yo estaba ya en el mar de la angustia existencial y dije, aquí hay un texto. Ya no necesitaría entender el afuera para saber que tenía que pintar o dibujar. En esos libros había un texto que reinterpretar, el cual me serviría de muleta para poder seguir dibujando y pintando en un nuevo formato, pero ese nuevo formato requeriría aprender un nuevo lenguaje. Allí empecé a descubrir muchos nuevos zapatos y torpemente probaba una y otra horma y otra más para intentar caminar con paso lento hasta encontrar unos zapatos que me fueran posibles de llevar. Trabajaba de camarera y por las noches copiaba torpemente aquellos dibujos que fotografiaba en mis visitas semanales a las librerías. Preparé una carpeta con 10 dibujos, cada uno de una horma y material diferente. Un dibujo emulaba torpemente a Quino, otro imitaba a Sebastià Serra, otro pretendía ser un Pakowska. Todos aquellos dibujos juntos dejaban en evidencia muchas ganas,
cierto manejo técnico, eso sí, ahí me apunto un poroto, y cero voz propia. ¡Qué angustia! Era cuestión de tiempo y trabajo que esa voz propia empezara a asomar. De los créditos de los libros sacaba los nombres de los editores y el teléfono de las editoriales y comencé a llamar. Largos fueron los devaneos de las secretarias, quienes ante mi pedido de contactar con el editor explicando que mi nombre era Rebeca y que quería enseñar mi portfolio, siempre respondían: está reunido. Un día de lucidez entendí que para trabajar de ilustradora tenía que, además de aprender un nuevo lenguaje y de dibujar mucho, saltarme a la secretaria de turno. Esto fue toda una lección. Al llamar a la editorial, pedía directamente por el editor sin explicar nada. Cuando me preguntaban de parte de quién, con una seguridad inventada, decía: de Rebeca Luciani, ilustradora. Y así conseguí que me atiendan los editores y que ante la situación se apiadaran y me dieran una cita para enseñar aquellos 10 dibujos. Luego veían una loca, pero ya estaba ahí. Y le caía simpática la loca, con lo cual, mira. La primer puerta que se abrió hacia ese nuevo camino fue de la mano de Calandraca. Y allí encontré a Manuela y José, quienes aún no sé muy bien por qué, me dieron la posibilidad de ilustrar el que sería mi primer álbum, Los oficios de Juan. Esto va así, hacia abajo. Los oficios de Juan, contexto del fantástico Antonio Rubio, con quien volvería a trabajar 15 años más tarde en las salas del Abecedario. Este primer libro, como pueden ver, es muy obvio, delataba un horror vacui descomunal y con una determinada cantidad de recursos plásticos superpuestos intentaba disimular la falta de experiencia, pues entender cómo contar el cuento requiere caminar muchos kilómetros. Pero aquí ya había dado mi primer paso. Si luego de esto que os he explicado y mostrándole lo peor de mí, yo creo que me tendrías que invitar cada año, porque es que tendré una cancha luego de esto. Este fue el primer libro. Los oficios de Juan. Hay todo ahí. Hay galletas, cookies, collage, línea, acrílico. Bueno, hay de todo para disimular que no sabía hacerlo. Al delirio de Manuela y José se sumaron otras y otros editores que decidieron darme la posibilidad de ilustrar, y así fue como en cada libro tuve la oportunidad de aprender y al mismo tiempo de pagar el alquiler. Los zapatos de ilustradora me quedaban enormes, pero yo seguía empeñada en que esa magia que tenían esos zapatos la quería para mí. La paloma palometa, el perro mágico, el Kim Badail, En los columpios, Busco una Mara, Me llama Vincent Van Gogh y muchos libros más fueron mi escuelita de ilustración, y todos los ilustradores que ya publicaban, sin ellos saberlos, mis maestros. En estos primeros libros se acusaba mi falta de manejo en la ilustración y para sentirme más segura recurría a formas geométricas muy marcadas a modo de esqueleto. Al crear los personajes, por ello las cabezas en estos libros parecen chupa chups, los brazos espaguetis, las narices maderas en forma de triángulos, los ojos unos puntitos y aquellas manos eran círculos con macarrones pegados que nada podían realmente coger. Es verdad, no miento, esto no es una falsa humildad, esto es que ves que, jolín, Rebeca, pero yo me esmeré mucho. Yo puedo dibujar con más dignidad esto, ¿eh? La idea que tenía en ese momento de lo que era ilustrar para niños era tan vaga como equivocada. Yo creía que aumentando las cabezas a tamaño de globos aerostáticos ya daba el pego.
Pero así como tenemos faltas en la vida, también poseemos alguna que otra destreza, y todos aquellos años de pintora que tenía en mi haber eran el fondo de armario con el que conseguía, o al menos eso yo creía, aguantar con cierta dignidad aquellas ilustraciones. Las palabras del zapatero polaco seguían resonando en mí. Y estos primeros libros dieron paso a otros en donde la suma de un algo más de confianza junto a la necesidad de que los personajes transmitieran más, me obligó a dar un paso más allá de esas formas tan estáticas y geométricas. La torre de la doncella, la montaña de las ametistas, poemas y cançons de la mar salada, Negri tiene pesadillas, la sonrisa de Daniela son algunos ejemplos de ello. Aquí, como veis, hubo una etapa, ¿no? De los chupa-chups ya no eran tan chupa-chups, las cabezas penes ya no eran tan cabeza penes, los ojos puntitos empiezan a pestañear, los personajes empiezan a querer transmitir más. Un títere que encontré en República Checa, Teresiña, a la que le puse Teresiña, me hizo entender la cuestión de articulaciones. Y pude empezar a mover los personajes un poquito. Me decían, es muy bonito tu estilo maderita. Y digo, es que soy de madera, no es un estilo maderita. Y yo quería que se muevan, pero bueno, llevó un tiempo, lo logré y se mueven. Pero veis que la estructura es geométrica y es muy a la de un títere. Yo tenía un títere que me iba diciendo en el tablero cómo hacerlo. Esto es real. Bueno, todo es real, lo que estoy contando. Pues vamos pasando. En este momento del camino, la mirada estaba puesta en intentar hacerlo bien, en poder crear personajes que tuvieran vida, pero que a su vez se sostuvieran. Buscaba composiciones y encuadres que invitaran a sentir que el límite físico de la página no fuera tal, y que el hilo narrativo de los libros que ilustraba fuera más o menos interesante. Estas preocupaciones que me ocupaban a la hora de dibujar me daban estructuras para poder contar. Aún así, era una etapa en donde el qué quiero contar estaba en lucha con lo que puedo contar. Luego llegó un texto maravilloso, el cual yo sentía enorme, que es el cuento del cafecito. Y con él la posibilidad de compartir el trabajo junto a Leo Flores, que fue un gran maestro para mí durante todos aquellos años. Este libro recogía su mano afilada de dibujante, afilada y afinada de dibujante, y mi amor por los pinceles. El resultado de esta dupla de dibujantes era estupendo, pero luego el camino siguió en solitario. Este libro marcó un crecimiento en mi camino y a la vez significó una piedra en el zapato, pues ¿cómo dibujaría yo sola, con cierta destreza, los libros que vinieran? Me pesaba saberme una dibujanta con problemas para dibujar. Es complicado. Yo quería los zapatos, pero sabía las limitaciones. Pero como el camino se hace al andar, entre la incertidumbre y las ganas, llegaron más libros. 25 cuentos populares de Europa, La nube de Martín, Sota el coixí, Una porta, Dimitri, Carnaval, La princesa malalta y la lista sigue.
En estos otros libros parecía que los zapatos me quedaban menos incómodos y la huella empezaba a ser un poquito mía. Isabel. Bueno, este libro con Javier fue cuando pensé que a lo mejor sí podía ser ilustradora. Cuando salieron estas imágenes. O sea, hasta aquí estaba haciendo ejercicios de escuela casi. Yo lo siento, ¿no? Por los editores y los autores que les tocó, pero yo estaba haciendo los deberes. Y aquí, con el libro de Javier, dije, es que a lo mejor sí. Aquí empecé a creer, pero ya habían pasado años. El camino se fue recorriendo. Hago un alto. Ya sé que traje muchas imágenes, la próxima serán menos. Otra vez la suerte de trabajar con Javier. Y aquí la confianza también aumentaba, ¿no? Digo, bueno, mira, estoy pudiendo... Está bien, cambié de formato, no pinto cuadros, pero no veía tan desvinculado ese mundo que me interesaba a mí de la pintura y mis referentes pintores con poder llevarlo a la ilustración y al libro. En esta historia que Javier escribió hay un momento de la historia que me gusta mucho, que es Ana tiene miedo, pero en un momento... Ana, ¿no? Ya le cambié el nombre, Ana. Pero en un momento... Hay un momento que para mí es la transformación de este personaje, que es, le colocan la máscara. Y a partir de ahí ella logra mudar la mirada, cómo ella se relaciona, cómo ella ve, cómo ella vivencia el carnaval. Es como ella está allí, pierde la abuela, miedo, la máscara. Permite cambiar el punto de visión, el dejarse sentir, la transformación. Ahí el personaje genera una transformación. Y este libro también fue esto para mí. Fue un libro importante. Pretendía que fuera un carnaval que fuera de todos lados y ninguno, que cuando tú lo vieras pueda ser Venecia, Brasil y sobre todo mi infancia, de nuevo. Sobre todo la infancia. El recuerdo más bonito que tengo de mi infancia era el carnaval. Y es curioso porque en la imagen del carnaval, en este caso, no es tanto visual mi imagen del recuerdo de la niña en carnaval. Es una cuestión auditiva y de olfato. Es muy loco esto. Cuando yo me acuerdo de la cosa más bonita de mi infancia, que era el carnaval, es el sonido de la música atravesada por altavoces malísimos, chirriantes, y a Julio Iglesias allá también, a través de esto, ¿no? Ese sonido empastado, chirrión, latoso, y el olor asado, porque en Argentina te morirías tú allá. Es que no nos comemos a las personas ya, falta poco, allá vamos. Pero es que, claro, un encuentro es un asado, ¿no? Y es el olor de ese asado, que para mí es como estar en casa, y el olor del río. Yo vivo en un lugar con mar, pero nada me gusta más que cuando puedo ir a mi tierra y me pongo frente a aquel río de la Plata, que es marrón y feo que te cagas, y yo en eso veo la belleza más hermosa del universo mundial, ese río. Te cambio... Todos los mares bonitos y verdes y hermosos, sí, dame ese río. Allá, la memoria. Bueno, me enrollo. Voy fatal, ¿no? Voy fatal. Dimitri le sigue y en todo este camino, el camino se fue recorriendo y con él nuevamente el cambio de hemisferio. Me fui a vivir a la Patagonia, así como soy yo. Digo, sí, me quedaré toda la vida en Cataluña. Un día digo, hoy me voy a la Patagonia. Y me voy a la Patagonia, es que, bueno. Y en aquellas tierras, el tamaño de las cosas tiene otra escala.
La inmensidad de los espacios genera que uno se perciba como una hormiga. El cielo parece estar más bajo y la intensidad de las luces coloreadas regala la sensación de que hay muchos días en un día. La percepción del tiempo era otra. Cada atardecer era una fiesta cromática sin igual. En menos de 30 minutos, aquel telón pasaba de los naranjas rojizos a los magentas violáceos que volvían a descomponerse en un sinfín de azules. La luz, el viento, el silencio, las distancias modificaron mi mirada y por ende cambiaron sin que me diera cuenta el brillo y la intensidad de los colores que usaba en mis ilustraciones, que son estas. Voy con un delay rarísimo aquí. Muestra de ello son Kiwi, El baile de la tarántula, Close to My Home y Mi Shizu. Las cabezas ya no siempre tenían que ser gigantes. Las manos ya eran capaces de coger elementos. Los ojos ya expresaban miradas que transmitían. Y los fondos se convirtieron en espacios donde los personajes vivían. De vuelta a Barcelona, nuevos retos y votos de confianza de editores y editoras se fueron sumando. No parque, animales que hacen cosas en silencio, jatacas, Zuma y el cocodrilo sagrado, las alas del abecedario, un ser llamado Regina, Aconcagua, Paso de Tortuga, ensancharon el camino. Hoy día, la mirada... Me paro porque no puedo las dos cosas a la vez. ¡Qué estrés! Aquí mi Shizu. Contexto del querido Ricardo Alcántara. Sí, me he pasado con las imágenes. Bueno, torre. Hoy día la mirada está atenta, no ya tanto en el qué quiero contar, sino en el cómo quiero contar. Me interesa potenciar, gracias, ve dándole Javier, porque esto es un no terminar más. Me interesa potenciar un rasgo que siempre me acompañó y me acompaña en la vida y por ende en el dibujo, que es la poesía. La poesía es una palabra inmensa que a mi entender es aquella palabra en donde se esconde debajo de las formas para quien la quiera ver y es aquello que se palpa, es aquello que se siente más que aquello que se describe. Tal vez me esté interesando más poner la mirada en eso, ¿no? En tratar de conectar más con eso y no tanto con la representación. Siempre comparto con mis alumnos una pregunta que me acompaña en mi hacer como ilustradora. ¿Desde dónde dibujamos cuando dibujamos? ¿Desde dentro o desde fuera? Cada vez me interesa más contar con esa esencia, cada vez me interesa más contar las sensaciones, mucho más que las anécdotas. Quiero sentir lo que sienten los personajes, no solo retratarlos. Quiero caminar los espacios que transitan, no solo tomar la foto. Tal vez por ello la mirada vuelve a estar puesta en la pintura de mano de Gauguin, de Kahlo, de Kirchner, de Munch, entre otros. Tal vez por todo esto es que estos zapatos que llevo puestos tienen ganas de caminar hacia adentro. A día de hoy me siento afortunada y agradecida a partes iguales. Afortunada por haber descubierto un oficio que me permite hacer lo que ya me apasionaba a los 7 años, dibujar y pintar.
Y agradecida porque después de 25 años de oficio sigo con ganas de que estos zapatos me inviten a jugar, a crecer y a ser camino. Gracias a todos por estar aquí y al zapatero polaco por su enseñanza, pues siempre, siempre y siempre, siempre y siemprísimo es con oficio, con trabajo y con cariño.